Vamos a ver, este es un relato, voy a quitar tantito esto. Esto es un relato en modo caricatura, encontré y la verdad se me hizo muy interesante. Narra de una forma muy general cómo es el libro de Hechos. Desde que pues tal cual es su autor, Lucas, como en este caso habla de la ascensión de Jesucristo, habla también en este caso de cuando reciben el Espíritu Santo, de la ida a Jerusalén, a Samaria, a Samaria, a Judea, y habla acerca también de lo que es el testimonio de Pablo, que muchos conocemos. Es imposible ver en tan pocos minutos un libro, ¿no? Pero el día de hoy nos vamos a enfocar como un seguimiento en la introducción, en los primeros capítulos del libro de Hechos. Así es que antes de que inicie, pues si quieren tomar notas, si quieren tomar algunos puntos relevantes, lo pueden hacer. Si gustan que después le envíe yo la presentación, también se las puedo enviar, con tal de que ustedes en casa, con sus familias, con sus hijos, con su esposa, su esposo, estudien, reflexionen acerca de lo que es estas escrituras que el día de hoy vamos a estar tocando, ¿verdad? Y bueno, antes de iniciar, pues tenemos los datos sobre su autoría, y esto lo pongo brevemente para que sepamos de qué vamos a hablar en esto, que muchos de ustedes lo saben, ¿verdad? Otros no. Y coloqué algunos puntos aquí importantes. Por ejemplo, el primero, muchos estudiosos piensan que este libro ni siquiera es su título, Hechos, ¿no? ¿Por qué? Muchos dicen que porque es una carta dirigida a Teófilo, y en realidad inicia así, es solo un pensar. Otro punto relevante es que Hechos, del griego praxeis, significa logros de grandes hombres. Asimismo, otros clasifican que el nombre de Hechos de los apóstoles, de acuerdo a todo lo que tiene Hechos, debió haberse llamado Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. También recordar que este es el único libro histórico del Nuevo Testamento, es el único, a diferencia de los varios libros que están en el Antiguo Testamento, algunos de ellos, no sé, Reyes, Samuel, Crónicas, y entender que Lucas pues es de su autoría, por decir así, este libro, ¿no? Otro libro que él escribió es el Evangelio de Lucas, que todos conocemos. Y bueno, Lucas se destacaba por ser amigo de Pablo, ¿no? Por ser compañero, hermano en la fe, y asimismo se consideraba como el médico personal de Pablo. Él fue un investigador cuidadoso, ¿sí? Aquí dejo la escritura, Lucas 1:14. Es un historiador preciso, en el cual en este versículo habla de que todos los relatos que le da hacia Teófilo son ordenadamente, ¿no? Y bueno, para esto también él pues tenía conocimiento sobre leyes, conocía algunas geografías, y algo importantísimo dentro de las fuentes es que yo me hacía esta pregunta: bueno, si Lucas escribió el Evangelio de Lucas y Hechos, ¿qué diferencia hay de uno a otro? Importante, dentro de Lucas, él se basa como un entrevistador de personajes claves como Pedro, Juan, Felipe, y en el libro de Hechos es considerado como un testigo ocular de los eventos que sucedieron, o hechos que sucedieron ahí, porque si ustedes leen Hechos, él habla de que estuvimos, o sea, siempre se agrega dentro de lo que es el relato que él comenta. Ahora sí, hermanos, saquen sus Biblias, vámonos a Hechos capítulo 1, verso 1 al 11, por favor.
¿Amén? Amén. Ok. Dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez más, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos, mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. La escritura, hermanos, es muy clara, muy convincente, pues si lo leemos, yo creo que queda claro desde la primera leída, ¿no? Y quise ponerles un poco acerca de lo que es, video que les pusimos, para que se imaginaran cómo es que Lucas narra toda esta situación y cómo pudo haberse vivido. Algunos puntos importantes que dentro de este desarrollo tomé son los que marcan en rojo. Y quiero empezar primeramente. ¿Quién es Teófilo? ¿Y por qué le llaman excelentísimo? Al final, esto es secundario, pero la escritura empieza: estimado Teófilo. Otras versiones dicen excelentísimo. En mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. La Biblia no habla más acerca de Teófilo, simplemente es un personaje que aparece, que va dirigida la carta de Lucas a él, claro. Posiblemente era un alto funcionario, un soldado de alto rango. Muchos decían que posiblemente también era para instruirlo, otros dicen que él apoyaba el ministerio en esa época, pero al final esta información no trasciende. El mensaje importante de aquí es: Lucas lo está alentando, le está relatando todo lo que Jesús hizo desde el Evangelio. Y eso me lleva a pensar, y aquí me voy a detener un poco. Más adelante en el versículo 1 dice: me refería a todo lo que comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, y luego de darles las instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lucas, dentro de estos primeros capítulos, estaba narrando la enseñanza que Jesús vino a dar.
lo que hizo por la humanidad, por ti, por mí, por muchos. Y aquí hay algunas de las cuales Jesús vino a hacer. Al día de hoy, no sé si a lo mejor se te han olvidado, a lo mejor las sabes pero no las aplicas. Jesús vino a perdonar. Nos vino a enseñar cómo es el perdón. Nos vino a enseñar que no podemos juzgar a las personas. Nos vino a enseñar misericordia. Nos vino a enseñar compasión. Nos vino a enseñar el amor realmente. Esta la puse en grande porque me encanta. Jesús vino a enseñar a servir. Así es. Sí. Y también vino a enseñar que en el mundo vamos a sufrir. Sí. Así es esto. Sí. Nosotros como discípulos debemos entender esta parte. Sí. Hace unos días tuvimos a un hermano que me da gusto verlo aquí, a Lalo. Increíble que estés aquí, amigo. Y yo visitándolo me vine reflexionando acerca de las cosas que pasan, ¿no? De las situaciones que muchas veces pasamos, momentos complicados, y él no perdía la fe. Es interesante saber que a pesar de las dificultades que pasamos día a día, siempre nos vemos como una iglesia unida. Muchos hermanos estuvieron ahí apoyando, y yo creo que el caso de él también se ha replicado en muchas hermanas y hermanos que han tenido padecimientos. Sí. Y eso, hermanos, tenemos que valorarlos. Sí. Esas son enseñanzas que Jesucristo vino a dejarnos. Sí. Sí. Dentro de esta escritura, hermanos, yo alcanzo a ver un punto importante también. Dice en el verso 2, ya casi al final, que le dio instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, pero que después de padecer la muerte se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y me hice esta pregunta. En la escuela de misiones nos han dejado estudiar ahorita Hechos. David, dentro de la dirección que nos da a los líderes también, o servidores más bien, también nos ha hecho hincapié esto. Y hermanos, me hace reflexionar mucho en esto. ¿Cómo nos estamos invirtiendo como Jesús invirtió en sus discípulos? Al día de hoy yo tengo responsabilidades. Muchos de ustedes, hermanos, también dentro de la iglesia, muchos sirven. Tenemos discipulados. Y veía yo esta foto y me imaginaba lo increíble que debe haber sido para los apóstoles recibir ese entrenamiento directo con Jesús. Pero eso no para ahí, porque dice que dio instrucciones por medio del Espíritu Santo. O sea que Jesús no solamente pensaba en ese momento, pensaba más allá, cuando Él no estuviera. Por eso es que nos dejó un Jesús en nuestro corazón, ese Espíritu que nos mantiene vivos, que en el momento de dificultades, como lo pasó ahorita nuestro hermano Lalo,
está presente en nuestro corazón. Sí. Y que en esos momentos es lo que nos alienta a seguir y a continuar, Sí. a pesar de todas las circunstancias. Él se invirtió, Él capacitó, Él enseñó, con todo lo que vimos anteriormente. Dice en el verso, a mitad del verso 3, que estuvo más de un mes con ellos todavía después de su muerte. O sea, cuando resucitó, estuvo más de un mes hablándoles acerca del reino de Dios. Dice que una vez comía con ellos y les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Es increíble, ¿no? Yo me transporto a pensar cómo es que Jesús, siendo un ser celestial, convive. Esta versión, que es la NBI, habla acerca de comía con ellos, ¿no? Otras versiones habla de que estaba con ellos. Yo lo tomo así, literal, como dice la versión, y me lo imagino, lo increíble que pudo hacer para los apóstoles de ese momento, estar aprendiendo del Maestro. Pero aún así, a pesar de que ellos conocían a Jesús, a pesar de que sabían y estaban siendo instruidos por Él y conocían, sabía que el hecho de que les iba a afectar demasiado, por lo cual viene y se queda más tiempo con ellos y les dice: no se alejen, ¿no? Sino espérense. O sea, seamos pacientes, hermanos. En lo personal, esta parte me hizo reflexionar. Antes de que yo fuera discípulo, decía: siempre me consideré una persona buena porque ayudaba a las demás personas. Nunca me gustaron las injusticias, a pesar de todos mis vicios y todas las situaciones que yo traía. Cuando me dieron la oportunidad de conocer la palabra de Dios, de ser instruidos por alguien como ustedes, yo recibí ese don, al igual que todos ustedes. Increíble, el Espíritu Santo, el cual el día de hoy me siento preparado y me siento, como dice más adelante la Escritura, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. En el verso 8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Eso es a lo que me refería hace un momento. Yo recibí ese poder de parte de Jesús, y no un poder de hacer milagros y de levántate y ya le creció la pierna, como anteriormente yo veía en algunos canales, ¿no? Esas doctrinas que como que se tuercen. Ese poder de conocer la palabra y de ir allá afuera y compartir, de enseñar, de poder replicar ese amor que Jesús mismo me enseñó. Dice en el verso 7, me voy al verso 6. Dice: entonces los que estaban ahí reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Imagínense tener a Jesús ahí y decir, pues yo sí le preguntaría varias cosas, ¿no? Pero Jesús les contesta: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. A veces, hermanos, nos desenfocamos un poco y queremos resolver cosas que simplemente son de Dios, ¿no? Sí. Regresando un poquito a Lalo, decía yo en mi oración, yo creo que muchos: Señor, ayúdalo. Sí. ¿Qué puedo hacer yo más para poder ayudar? Los planes de Dios están, y aunque yo quiera ir a hacer lo que creo que está bien, los planes de Dios son mucho mejores. Sí. Entonces,
Jesús les contesta: preocúpense, discípulos, por la gran encomienda que les he dejado, por esa cosa que quizás algunos vemos a lo mejor insignificante, y me refiero a algo muy entendible, pero que en realidad a muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo hacer. Sí. El estar aquí sentados, el escuchar, el instruirnos, no basta. Ajá. No basta, hermanos. Tenemos que salir. O necesitan aquí, como dice en el verso 3, que Jesús les dé más pruebas convincentes de que Él está vivo y que está con nosotros. Realmente, hermanos, me reta mucho en lo particular. Y ahora que tengo un proyecto y estoy trabajando sobre esto, me siento doblemente retado. He tenido que ir con Dios y decirle: Señor, me gustaría verme a lo mejor como alguno de ellos y tener esa, pues no sé, esa finura, ¿no? Hablando de esa personalidad. Y simplemente, como decía David en la clase anterior, me conformo con las migajas. Me conformo con venir, con escuchar, con estar, pues que mi familia esté bien. Jesús quiere que trascienda todo esto. Así es. Al final les dice en el verso 9: habiendo dicho esto, mientras ellos miraban, fue llevado a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos quedaron mirando fijamente el cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Cuando yo leí esto, y hablo de mí, hermano: Miguel, ¿qué haces mirando el cielo? Iglesia, ¿qué hacemos mirando el cielo? En mi percepción, creo que, y así lo tomo yo, este mensaje era: necesitas actuar, Miguel. Necesitas tener fe, necesitas tener confianza. Amén. Necesitas salir a la calle, hablarle, compartir en tu trabajo, a tu hermano, al vecino, sembrar. Hace tiempo alguien me decía que tenía un reto de cierto número de bautizos por año, no recuerdo si por mes. La verdad que para mí me digo, increíble. Increíble que Dios toque los corazones. Hermanos, esta imagen de Cristo con sus discípulos debemos entender que Él solo nos pide que compartamos ese amor que se mira aquí. Para finalizar, hermanos, 3 puntos importantes. ¿Te sientes actualmente como ese testigo, esos testigos de lo que Jesús habla en la Escritura?
¿Cómo te estás dejando guiar por el Espíritu que recibiste? Y por último, como discípulo de Cristo, ¿solo miras o actúas? Muchas gracias, hermanos. Amén. Amén.